Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado. Región Norte, buenas tardes país, buenas tardes comunidad internacional. Aquí estamos en Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, con este estilo y esta pasión por llevarle las informaciones más importantes, más relevantes del escenario nacional e internacional. Buenas tardes, Noel, ¿cómo te va? Buenas tardes amigos televidentes. Este es un día preludio de un fin de semana de cambio de autoridades en el país. Pero en este día vamos entonces a hablar sobre la economía y sobre los distintos aspectos que dan de lleno a los micros, pequeños y medianos empresarios del país. Don Leo. Lo cierto es, Noel, que a 8 días, 9 días, contando el 16, ¿verdad? Del traspaso de mando, la situación sigue siendo complicada, ¿verdad? Vamos a ver si el pedido que le han hecho al presidente saliente lo va a hacer, que es solicitar una expansión, sobre todo del toque de queda, ¿verdad? Que vence el lunes. Entonces vamos a ver si lo va a solicitar. Y yo pienso que lo correcto sería que le entregue al nuevo gobierno, que por lo menos que decrete los 7 días o los 8 días los 7 días que le van a quedar. Que pienso que es correcto que prolongue la situación del toque de queda. El estado de emergencia está aprobado por más tiempo, es decir, que el nuevo presidente vendrá y se juramentará y empezará a ejecutar acciones propias de su prerrogativa como presidente constitucional de la República durante ese plazo. Ya ha vencido el plazo del estado de emergencia nacional, entonces ya el presidente Abinader deberá determinar cuál va a ser el derrotero de los acontecimientos de enfrentamiento del COVID-19 y la pandemia que ha generado. De hecho, ya ha informado de una manera un tanto no oficial, pero sí cuando se expresan voluntades, esas voluntades a días de asumir la dirección del Estado, obviamente, o del gobierno, obviamente que está muy cerca de convertirse en una decisión de carácter jurídico político. Ha anunciado que tiene un plan para enfrentar la pandemia. He visto, Alejandro y ustedes televidentes, a los médicos expertos que son parte del equipo de Luis Abinader, ¿verdad? Ya planteando cosas. Vi otros que necesariamente no son del equipo, pero que sí son gente que apoyaron a Abinader, como el caso del doctor Erasmo Vázquez, por ejemplo, que le mandó una comunicación y la hizo pública, donde le hace una serie de sugerencias en torno a este caso, y ya se está caminando en los medios de comunicación y en la palestra pública. Y entre esas sugerencias, Noel, está ciertamente un matiz importante con relación a la estrategia que se está usando en estos momentos, porque pudiera implicar la disolución de la Comisión de Emergencia y entonces traspasarle al Ministerio de Salud Pública la gestión de la pandemia y sacarlo un poco de Palacio. Esa es una de las propuestas que se están manejando, entonces que sea Salud Pública con un conjunto de instituciones, incluso que se pudiera recuperar el establecido Consejo Nacional de Salud, ¿verdad? Y que sea ese consejo junto con el Ministerio de Salud el que estamos nosotros adelantándonos un poco a los acontecimientos. Yo estoy hablando de la propuesta que le han hecho al presidente entrante y que no necesariamente tenga Luis Abinader que asumir todas las sugerencias que le hagan sus expertos en el área de salud para enfrentar la pandemia. Porque de hecho, en todo este tiempo, después del 5 de julio, yo sé que ha habido tiempo para que la comisión del área de salud pues trabaje la estrategia que van a desarrollar y que de seguro tendrá que ser anunciada, si no el 16 de agosto, y probablemente sea en el mismo acto de juramentación donde tenga que anunciar cosas, de suerte que le den tranquilidad al país y también que mande una línea
de que no va a permitir relajo con este asunto del distanciamiento social y el cumplimiento de las medidas que han sido previstas para conjurar, para enfrentar esta pandemia que azota a la República Dominicana y al resto de la comunidad internacional. Bueno, amigos televidentes, ahí están las opiniones nuestras sobre el traspaso de problemas, porque en sí la comisión que tiene ahora mismo viendo esto está dentro del Palacio, con el ministro de la Presidencia y los ministros en cada una de las partes de eso. Pero había que tener cuidado porque si se pone a través del Ministerio de Salud Pública, hay medidas que no tienen nada que ver con el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, yo, a mi manera de ver las cosas desde afuera, creo que esa comisión debe seguir con los mismos lineamientos porque las decisiones que han tomado cada uno de esos ministerios son no competencia de salud pública, sino competencia de esos ministerios. Y yo creo que Luis Abinader, el presidente electo, va a tomar en cuenta eso porque es parte del andamiaje jurídico y gubernamental. O sea que medidas que está tomando el ministro de la Presidencia no son medidas para tomarla el ministro de Salud Pública. O sea, lo que hay que sí delimitar las funciones de salud pública que la coge en la parte de la distanciamiento social, de las recomendaciones, pero la ejecución deben ser parte del andamiaje más alto político. Alejandro, yo nunca lo dije en público. Este espacio es un espacio especializado en asuntos económicos empresariales, ¿verdad? Básicamente. Y también un poco a la asociatividad gremial del sector de las MIPYME. Ahí hemos concentrado nuestros esfuerzos. Pero en momentos como estos uno se mete a hacer opinión en temas que no son necesariamente de la especialidad y la incumbencia de nosotros. Pero yo sí, mira, desde el principio estuve de acuerdo y nunca lo dije en nuestro programa, que es donde yo puedo decir las cosas que yo siento libre de que nadie me pueda decir qué decir o no decir, sino aquí tú dices lo que tú quieras y yo digo lo que yo quiera. Y tú asumes la responsabilidad y yo asumo la responsabilidad de lo que nosotros decimos, pero ciertamente la medida que se debió tomar es una militarización del sector salud. Esa fue la medida que debió tomarse. Yo estoy seguro que Luis Abinader no viene con la militarización porque ya han pasado demasiadas cosas y venía ahora a radicalizar la situación con una intervención de la salud militar, es decir, de traspasar todas las decisiones de carácter de ordenanzas de lo que ha hecho el Ejecutivo con el apoyo del Congreso Nacional. Eso se le pudiera pasar a las Fuerzas Armadas. Y si es necesario lanzar a las Fuerzas Armadas a garantizar el distanciamiento social y el cumplimiento. Más que todo. Mira, la policía, y tú sabes que no me simpatizan a mí, pero la policía ha hecho su trabajo. Ha hecho un trabajo extraordinario, porque eso de mantenerse 24/7 por un lado y por otro lado mantenerse desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana patrullando para evitar que la gente circule, eso no es cualquier cosa. Es un trabajo muy fuerte, sobre todo en el marco de una pandemia. Pero aquí no es aquí, en todos los sitios. En los Estados Unidos, cuando lanzan el Army, cuando el ejército se lanza, lo mandan para una misión de carácter militar, pero social, que tiene que ver con la sociedad, con el pueblo en sí. La gente respeta. La gente lo respeta. Y no es porque sean necesariamente violentos, sino porque no tienen el mismo componente civil que tiene la policía en los diferentes países, incluida la República Dominicana. De todas maneras, yo sí te digo que simpatizo con la idea de empoderar al Ministerio de Salud y al Consejo Nacional de Salud del manejo de la crisis y las decisiones políticas que la tome el gobierno a través del mecanismo que sea, y eso no va a crear ninguna dificultad. Estamos muy cerca del traspaso de mando. Nosotros no estamos necesariamente en capacidad, tú y yo aquí, ni de trazarle línea, ni mucho menos. Sencillamente son opiniones que la emitimos sobre la base de cómo vemos los acontecimientos y qué pensamos que sería correcto hacer. Así es. Bueno, y
Vamos a hablar sobre el tema de la caída en el primer semestre del año al 8,5% del Producto Interno Bruto, un descenso del 8,5%. Óigame, señor Noel, usted es el empresario y yo soy el economista. ¿Verdad? Usted se recuerda que en nuestro programa analizamos las proyecciones que hizo el Banco Mundial y los organismos internacionales respecto a la alegría con la que manejaron el primer impacto económico de la pandemia. Superficial le llamo yo a eso. Bueno, no necesariamente los organismos internacionales son motivadores de ninguna manera, ¿verdad? Ni pueden venir con salidas mediáticas a lo que son los impactos de pandemia, de crisis en el comportamiento de la economía y cómo ella afecta a la sociedad y sobre todo al soberano pueblo. Pero en aquel momento que hicimos el análisis, establecían que una de las economías de América Latina que no iba a descrecer, pero que no iba a ser negativo, iba a ser cero crecimiento, era la República Dominicana. Yo rebatí el concepto y dije que yo no tenía ningún mecanismo para yo establecer cuál iba a ser, ¿verdad?, el impacto en términos porcentual en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Pero sí yo decía que no me parecía correcto que en medio de una pandemia que nadie sabe cuándo se va, que nadie sabe cuándo se va a producir la apertura de la economía y el relanzamiento de la economía, empezar a afirmar que íbamos a tener un crecimiento cero. Yo me puse contento como economista porque ya estaba proyectado que América Latina en ese momento llevaba 8,9 perdidos y la economía norteamericana, la economía número 1 del planeta, ya llevaba cerca de un 8% de decrecimiento y de proyección de que iba a descrecer la economía norteamericana, pendiente de cómo se agudizara la crisis. Y la República Dominicana entonces, ahora, estoy hablando de 2 meses y medio después de la proyección que hicieron estos organismos, ellos mismos están estableciendo que ya estamos proyectados en 8,5, probablemente 8,9, y yo de verdad todavía no me atrevo a decir de qué tamaño va a ser el decrecimiento económico, porque eso va a depender del proceso de reinserción y de recuperación, y la estrategia de recuperación que haga el nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes.